Mira, se me pone los pelos de punta, tío. Parece mentira que haya pasado ya un año tan rápido a veces la percepción del tiempo y tantas intensidades y tantas cosas que han ocurrido en esta vuelta al mundo que de momento se está circunscribiendo a Sudamérica, porque estoy encontrando muchas cosas que narrar, que visualizar, que mostrar. Lo primero es que os voy a mostrar la ruta que hice. Yo salí de Santiago, llegué a Ushuaia, subí por la carretera austral y la 40, atravesé a Buenos Aires, Uruguay, subí Brasil por el litoral, llegué hasta la Guayana Francesa, Suriname, Guyana, entré en el sur de Venezuela, hice Amazonía, Mato Grosso do Sul, Paraguay, norte de Argentina, norte de Chile, Bolivia y he dejado la moto en una casa en Lima donde espero que continúe. ¡Vamos ahí! ¡Ole mi huevo! ¿Quién lo habría dicho, eh? ¿Quién lo habría dicho? Y estoy aquí. Pues me siento muy orgulloso, la verdad, porque sabéis la mayoría que yo empecé con una experiencia equivalente a cero. Tenía algo en scooter de ciudad y tal, pero en esto no. Y joder, os aseguro que en esas líneas de colores he aprendido un huevo de cosas, aunque me quedan muchas por saber. Pero como yo soy un tío formado en leyes, soy un purista de los conceptos, quiero empezar sabiendo qué es una moto. ¿Tú sabes lo que es una moto? ¿O tú? Que puede ser muchas cosas. Pero como soy muy purista, yo he ido a la RAE. Dice, del francés motociclete, vehículo automóvil de dos ruedas con uno o dos sillines y a veces con sidecar. Y yo digo, eso no es una moto. Eso es la descripción del objeto de una moto. Pero aquí todos sabemos que a la moto se le pueden adjuntar muchos adjetivos y sustantivos y todo tipo de palabras, como la siguiente. Para mí una moto es alegría. Es una moto alegría que se me inyecta en vena y que me hace sentir más vivo que en las otras parcelas de mi vida. También es soledad, porque a veces me siento solo de cojones y de esa soledad aprendo y me nutro. Por supuesto sabéis que es libertad. Libertad de pensamiento, de sentimiento, de sensaciones, de todo aquello que te permite ir un poco más allá de tus límites habituales. ¿Qué hay? Es aprendizaje. Ese fue mi segundo día. No colocaba muy bien el equipaje y llevaba demasiado. A día de hoy sigo aprendiendo. Es superación. Una vez vas aprendiendo, pues puedes ir superándote en aquello a lo que puedes enfrentarte. Es cansancio, y de hecho estoy cansado, me duele la espalda, me duele muchas cosas, y ese cansancio a veces cuando es muy extremo se puede convertir incluso en extenuación. Como llegar a Ushuaia enfrentando ahí un viento durante 7 días seguidos en línea recta, salvando guanacos del camino. Pero también es sanación, y creo que estaréis de acuerdo. Para mí la moto es mi médico, es mi curandera, es la forma a través de la cual curo mis aflicciones o aquello que me flagela. Por supuesto que la moto es personas, y esta es una de las partes más importantes, pero no solo es personas, también es personajes. Como estos dos gauchos del norte argentino que, acostumbrados a montar sus jacas, decidieron probar la mía. Es amistad. Creo que si algo define al colectivo motero es la amistad que surge y se forja a través de la pasión por este vehículo de dos ruedas. Es experiencia, a veces mala, a veces buena. Se me rompió el radiador en la estepa peruana a 4.500 metros y 2 perros vinieron a morderme, pero un rato después aparecieron estos señores que me remolcaron 4 horas hasta un pueblo de 500 habitantes porque me metí por unas pistas de tierra que el día que salgan esos vídeos ya veréis. Es destinos y dentro de esos destinos inevitablemente una moto también es naturaleza. Y por eso incido tanto en el proyecto Soy Tribu en la naturaleza, porque me encantaría que los que vienen por detrás de nosotros tengan la posibilidad de disfrutarla igual que lo hacemos nosotros dentro del casco. Por supuesto que es aventura, pero aventura no solo como esta en la Reserva Nacional Peruana de Paracas, sitio que os recomiendo que un día vayáis con una moto allí porque es para perderse y encontrarse y volverse a perder varias veces. Es aventura también de lo que uno se autodescubre de sí mismo, o al menos yo lo vivo así. Es una aventura. Y por supuesto que es problema, más problemas y muchos más problemas. Como por ejemplo los que me encontré en esta ruta en Brasil, camino a Caraíba, con mi antigua motocicleta y detrás con mi compañera de viaje. Vaya.
okay? Yeah. Remember this moment. I cannot imagine the sensation of crossing that ship. It was like 10 years of water. Menuda aventura. It's not wet. It's the driest part. It's so wet. I thought it was good. Let's go. Ready? Hay agua en el motor. Fuck, what a day! We're so close. One, two. Desde que me di... Desde que me di cuenta que la moto estaba sonando muy mal y me monté, comencé a ver una luz brillando en mi retrovisor izquierdo, una luz que nos perseguía. Era Brasil de noche, llegando a un pueblo en medio de la nada, llevábamos 6 horas bajo la lluvia. Y de repente, claro, pues uno piensa en lo peor, ¿no? O sea, lo que no quiero es que esa luz me alcance ni de coña. Y por eso iba rápido, hasta que llegué a esa cuesta que con la marca de la lluvia había generado una rodera, se me metió la rueda dentro y me caí. Y con el nervio de ver la luz que cada vez llegaba más cerca, digo, madre mía, me van a asaltar, tengo que salir de aquí, estoy con una persona a mi cargo, no, me tengo que ir. Entonces llegó la luz, se acercó, yo ya estaba buscando el gas pimienta que llevo para malos animales o malas personas, y en el momento en el que llega el tipo, lo que me traía no era ganas de asaltarme, lo que me traía era mi tubo de escape. Muito obrigado, ¿eh? ¿Cuál es tu nombre? Moisés. Por Moisés. ¡Qué nombre! Bueno, entonces la moto no es solo lo que dice la RAE. La moto también es una cosa muy importante que es romper prejuicios. Ya queda demostrado. Entonces, hay una persona que yo la podría llamar como mi profesor en el mundo de la moto, que siempre me regaña de buena manera para que aprenda. Y hoy nos va a dar unos cuantos consejos como me los daba a mí por teléfono. Este señor es el responsable de ventas del concesionario Móvil Norte, mi concesionario en Madrid, Moncho González. Y dice, si tu moto truena, a lo mejor es que perdiste el tubo de escape. Claro, estaba claro, ¿no? Gracias, Moncho. Bueno, después de esta aventura y muchas otras, pues la moto se resintió. Algunos ya conocéis la historia. La compré de tercera mano porque me quemaron mi moto original en Madrid antes de empezar el viaje. La llevé a Salvador de Bahía, donde mi amigo Gabriel, que esté ahí, me ayudó a todas las gestiones, que fueron muchas. Y en el concesionario de Salvador me dijeron que, bueno, se me ve contento, ¿no? Era porque era la primera vez que veía un motor abierto.
Pero cuando me dijeron que había que cambiar 60 piezas, se me cambió la cara. Os aseguro que mi facción cambió completamente. Entonces, después de todo lo que sucedió aquí el año pasado en las Reyes y de hablar un poco con todos, decidimos que lo que más me convenía por mi seguridad para que pudiera seguir haciendo esto era continuar con la F850 GS, que ahora la vais a ver un poco en acción. Subí por Pernambuco, no vayáis a Pernambuco, no hay nada. Y llegué a Jericoácora porque un tipo de Argentina que vio mi vídeo del Cabo Polonio me dijo: tío, tengo aquí un hostel hippie, vente, no sé qué, lo pasaremos bien. Y dije, bueno, pues voy a ir para allá, total, más o menos me cogen ruta para la Guayana Francesa, me acerco. Pero lo que no me dijo fue esto. Con lo que yo sé de ti, podría hacerte sufrir, pero me estoy callando. El infierno que viví, ni un mártir ni un fakir lo podrían resistir. Tus caprichos consentir, no te quise compartir y me humillaste como un perro. Quiero volver atrás, pero al verte pasar no lo puedo soportar. Está complicando esto. Y llorará. Es más difícil de lo que parece. Todo lo ves muy negro, ya ni notas ni colores, ya no hay nada en la pantalla, se vacían los sillones, se ha vuelto la luz en la sala y tú te quedas ahí sentada, te espanta el rumor de la calle, quieres tirarlo todo al aire, pero no pierdas la confianza, acuérdate de la famosa armada que decían invencible y fue derrotada, no te quedes mirándome así. ¿Y cómo queríais que mirara? Me caí unas 40 veces y descubrí otra cosa que es la moto. O, aunque no uno sea motero, pero ve a alguien en moto. Y es la solidaridad que despierta. De las 35 o 40 veces que me caí en ese camino a Jericoácora, fueron 35 o 40 veces que alguien vino a ayudarme. Ya no tenía ni que llamarle, me ponía así, decía, pues no me ve, ven para acá a ayudarme, hombre. Y bueno, claro, no sé si habéis fijado en los neumáticos que llevaba, tras lo cual yo comentándoselo a mi gurú de la moto, al profesor, me dijo, si conduces en arena ponta, tío, o sea, no lleves neumáticos de asfalto. Pasa que yo no sabía que había 12 kilómetros de arena, eso es cierto. Y luego continué de Jericoácora a San Luis de Maranhão, hasta Belén, donde cogí un barco hasta Macapá. De Macapá llegué a la Guayana Francesa y luego a la frontera con Suriname. Vamos por partes. Esto es llegando a la frontera con Guayana Francesa. Hemos llegado a los 200 kilómetros de off-road hasta la frontera con Guayana Francesa. La pista está de puta madre, creo que va a ser bastante sencilla. A veces ir con prisa no es cosa buena. A veces, muchas veces, pienso qué pasaría si tengo un accidente en medio de la nada. Y esa nada, ese día, era la selva. Solo que mi hora no era ni en esa selva, ni en ese día.
Uy, madre mía. Me he salido un poquito de la pista, eran súper arenosos. Tía, está fatal caída. ¿Qué tal? Poco jodida para que la levante yo solo, ¿no? Un ejemplo de la solidaridad de Brasil. Me ha pasado pues, prácticamente todos los días. ¿Por qué pararon vocês a ayudarme? Humildade acima de tudo. ¿Y você por qué me ayudó? Humildade sempre. Humildad siempre, así es. Hay que tener humildad para ayudar al que tienes enfrente sin juzgar quién es, si lleva una moto que vale lo que vale. Y yo tampoco juzgar a dos tipos que van con un camión de basura pensando que a lo mejor podrían querer algo de lo que llevaba, ¿no? Humildad siempre. Creo que la humildad es uno de los valores que tengo como propósito en la vida tener más presente. Creo que a la humanidad le iría mejor si así fuera de forma generalizada. Y claro, coño, no sé si os habéis vuelto a fijar en la rueda delantera, pero volví a llevar asfalto y es que pasó lo siguiente. Después de lo de Jericoacoara, fui a una tienda de San Luis a que me pusieran unos Metzeler Tourans porque luego sabía que tenía una parte de selva, pero como sigo siendo ignorante en muchísimas cosas, no me di cuenta que aunque en la trasera me colocaron la de tacos, en la delantera me pusieron la Tourans Next, que es de carretera. O sea, cambié una de carretera de 3.000 kilómetros por otra. O sea, fue absurdísimo y luego me complicó mucho la vida. Porque luego vaya a saber por qué. El caso, que aquí volví a recibir otro consejo de mi archiamigo Moncho, que es más fácil no caerse si no te sales de la pista, ¿verdad? Lógico. Bueno, pues te digo una cosa, Moncho, yo es que me voy grabando un vídeo y hay veces que tengo que hacer así y en ese así me puedo salir y meterme un ostión. Pero bueno, ese día que acabáis de ver fue un día largo, fueron creo que 12 horas encima de la moto y todavía me tenía guardada una sorpresita. Llevo 7 horas ya en la moto, me faltan 3 más. ¿Conoces esa sensación de oler la meta y sentirla cerca? ¿Conoces esa otra de que pase algo que no esperabas y la historia se complique? Me parece que he pinchado. Tengo suerte. Ever gonna slow down? Aquí. Ay. Vamos a inflarla ahora. Negativo. ¿Conoces esa sensación de sentirte la persona más afortunada del mundo? ¿Conoces esa otra de sentirte la más desdichada 2 minutos después? Son 2 pinchazos. Oh, no. Pues ponemos 4. Não dá porque ele rasgou o pneu. Rasgou muito, filho, para um lado y para o otro, filho. Bueno, resulta que tengo una pedazo de raja así, aparte del otro pinchacito que habíamos visto. Vamos a poner los 4 macarrones a ver si al menos llego a la siguiente ciudad para cambiar el neumático, que tiene 5 días. Pero me han dicho que no me puedo quedar aquí porque hay tigres. ¡Tigres! ¡Hay tigres! No te tienes que quedar aquí porque hay tigres y te pueden comer. Bien, eso me ayuda mucho para los 150 kilómetros que me quedaban hasta llegar a Cayena. Fue al entrar en la Guayana Francesa con la mala suerte de que el único neumático de tacos que tenía, que había cambiado 3 días atrás, se me rajó porque algo pillé. Entonces, bueno, aparecieron estos 2 tipos. ¿Qué pasa? Porque me puse nervioso porque yo sabía que ya estaba en la selva y que me quedaba 1 hora para que anocheciera. Y sinceramente, entre vosotros y yo, pues no sabía bien cómo funcionaba lo de los macarrones. Y lo miré, digo, a ver si tengo cobertura y puedo mirar un tutorial express en YouTube. Mira que es sin cámara, que es fácil de cojones. Bueno, pues yo no sabía. Yo tampoco sé cómo sobreviví a estos 2 años, la verdad. Y cuando se lo conté a Moncho,
me dijo, tío, es que deberías aprender a arreglar pinchazos, ¿no? O sea, es que es de uno de aventurero. Bueno, pues estoy en ello y creo que ya más o menos sé cómo va la historia. El caso es que para llegar a Cayena no había nada en medio. Es que había un poblado de 20 personas y ya está. Y ahí nadie me quería ayudar. Era Francia ya, claro. Entonces, Joder, perdón al país vecino. Nuestro vino es mejor. Bueno, el caso es que nada, porque tuve que ir a 30 por hora. Así que se me elevó las horas totales de ese día a, creo que fueron 12, 13. 30 por hora, sí, bajando curvas. Hasta que ya se deshizo el neumático por completo, empezó a pegar las llantas y en vez de era incontrolable. Por suerte tenía cobertura y llamé al número de un motero que me habían dado, que no sabía si me iba a quedar con él o no, yo ni siquiera le había dicho que estaba llegando ese día, con la suerte que donde se me paró la moto, él tenía a otro amigo motero con un garaje ahí. Entonces dejamos la moto, nos llevamos la rueda, al día siguiente fuimos a comprar un neumático y se salvó la historia, la solidaridad motera. ¡Vamos ahí! Entonces, luego continuamos el viaje hasta Suriname. Suriname es la antigua Guyana holandesa, está encima de la Guayana francesa y debajo de la antigua Guyana inglesa. Y tuvimos una situación que no voy a mostrar los vídeos porque me da vergüenza. Lo tenéis en YouTube si queréis, en Facebook. ¿Qué pasa? Que llegamos allí y para llegar hay que coger un barco. Y llegamos ya sin dinero en euros, porque como nos íbamos de la Guayana francesa, pues dijimos, ¿para qué? Ya cambiaremos allí en las fronteras para la moneda de Surinam. Y nos dicen que ¿dónde está el visado? Y yo digo, ¿qué visado, qué visado, qué visado de qué? Si aquí no hace falta nada. Si yo he hablado con unos moteros que han pasado hace unos días que son de Argentina y me han dicho que aquí el visado no hace falta. Y no, que sí, que necesitas visado. Y yo, que no. Yo diciendo, hostia, qué corrupción, aquí no la han jugado, pero vamos, o sea, han visto la moto, nos han visto cara de blanco y ya que estamos... ¿Quién es nuestro dinero? Básicamente lo que estamos pensando. Entonces, ¿qué pasó? Porque nos encerraron en la aduana 14 horas con un candado por la noche hasta que ellos regresaron al día siguiente. ¿Por qué? Porque eso era más seguro que nos quedáramos fuera con la posibilidad, uno, de que entráramos ilegalmente al país y dos, de que no llegáramos nunca a entrar ni a salir y pues nos pasara algo esa noche. Total, que nos quedamos allí, hicimos un fuego dentro de la aduana porque teníamos hambre, hicimos una pasta, se nos cayó, manchamos las paredes, cogimos los extintores, en fin, fue vergonzoso. Y al día siguiente, cosas que pasan en el momento, cuando fuimos a hablar con ellos, bueno, cuando fuimos para la Guayana francesa, para el otro lado del río, nos dimos cuenta de que sí, y es que resulta que los argentinos no necesitan visado para entrar en Suriname y los europeos de la Comunidad Europea sí. Entonces, claro, ¿qué me puede decir Moncho? ¿Qué me podía decir? Pues que antes de condenar, léete la ley, tío. Claro, no culpes antes de saber. Y luego continuamos. Bueno, ahora empieza lo gordo. Hay una ruta para salir de Guyana que va de Linden a Letem. Y solo hay ese camino para ir a Brasil de vuelta. Supongo que algunos ya habéis visto este capítulo y tal vez incluso habéis lubricado con él, porque es el más motero que tengo. Y nada, pues es una puta locura, así que lo pongo un cachito. A menudo me preguntan si no me da miedo viajar de esta manera y siempre respondo lo mismo. Si tiene que suceder algo malo, sucederá. Pero obsesionarse con la posibilidad de que ocurra cuando de momento estás a salvo no tiene ningún sentido. Pero claro, hay veces que dejas de estar tan a salvo y lo sabes. Quizás aún no ha pasado nada, pero sospechas que si se materializara el riesgo, la situación podría ponerse muy pero que muy fea. Y aún así, quizás por coraje, quizás por inconsciencia, lo único que se puede hacer es tirar para adelante, enfrentar el miedo y ya está. Ya que revolcón. No joda.
echando humo, ¿eh? Tú estás echando humo. Al que se le escucha hablando es un chaval de mi pueblo que se vino a acompañarme desde la Guayana Francesa hasta Manaus. Y la verdad es que agradecí mucho su presencia en esta ruta porque fue jodida, pero también era jodido conducir con él detrás, porque él no iba con su moto, iba detrás mía. Imaginad la situación, un tío agarrado así, porque chocaba contra la bolsa de tubo que llevo, y yo de pie metiéndome por charco que luego vaya a ver. Total, que ese día nos levantamos a las 4 de la mañana y fue tan intenso y tan loco, creo que ha sido el día más intenso de mi vida, que claro, que uno se plantea, a ver, me lo estaba pasando muy bien, hasta que de repente no me arranca la moto y me di cuenta dónde estoy. Estoy a 2 días en moto para atrás, a 2 días en moto para el destino, y ahí no hay cobertura, no hay nada. O sea que si pasa algo aquí, chungo. Entonces, bueno, pues como yo esto siempre lo comento con mi querido Moncho, pues me dice, tío, si ves un charco, mídelo primero. Y si puedes, ve por un ladito. Y cuando pares, limpia la moto. Y no olvides de engrasar la cadena y de comprar los niveles de líquido y las pastillas de freno y hacer la revisión cuando toque. Todo esto ha sido mi diálogo continuo con ese señor que lo único que quiere es que mi moto me dure para que no me pasen cosas malas. Como algunas de estas. Los miedos son nuestro mayor límite y si nos dejamos acobardar por ellos nos impiden vivir como realmente soñamos. Y si algo comprobé hasta ahora, después de casi 50.000 kilómetros, es que al otro lado del miedo están las mejores cosas de la vida. Extremeños en la selva guayanesa. ¿Cuándo vamos a llegar a Brasil, Manuel? ¿Cuándo? Si no nos quedamos antes en un charco, ya veremos. Cuando superas el umbral de 7 horas de viaje, el cansancio y la fatiga entran en escena, lo cual implica comenzar a cometer errores. Ya hemos perdido el muñeco de Luis. Joder, tío. El nuestro fue darnos cuenta de que veníamos arrastrando un bidón en un lugar donde no éramos bienvenidos. Esto está siendo muy extremo, ¿no? Sí, estoy muy reventado. Muy reventado. Estoy sin fuerza ya, tío. Que se ha caído porque se ha cortado la cuerda, tío. Un lugar custodiado por unas abejas amazónicas muy cabronas. ¡Que suena! ¡Hostia! ¡Hostia, que esto está lleno de abejas, tío! ¡Vámonos, tío! ¡Vamos! ¡Cógeme aquí! Como si la selva nos estuviera enviando señales, nos fuimos cagando leches de aquel sitio, sin saber, obviamente, que lo que venía adelante tampoco era la mejor opción. ¡Ah, mi huevo! ¡Ah! ¡Dios! ¡Joder! ¡Me he quedado sin cojones! ¡Ah! Que tío, es que aquí puede haber hasta un puto caimán. Que aquí puede haber hasta un puto caimán, tío. Madre mía. Madre mía. Can you wait please so I go in the side just in case I fall?
Pero por muchas abejas y charcos que hubiera, lo que la selva guyanesa no sabía era la clase de machotes extremeños con los que estaba tratando. ¿Y qué me digo, Moncho? Porque no conoces a los vascos, que si no, se caga la perra. Bueno, la verdad es que la parte de la selva nos puso muy a prueba, muy a prueba, cuando ya pensábamos que esto no puede ser, o sea, más extremo, porque ya llevamos... Aquí estáis viendo un cachito, pues no grabé todo el día, pero es que era continuo, es que era uno tras otro, más barro, más barro, más barro. Mucha gente que piensa, ah, qué guay, vivir viajando, tal. No siempre es guay. O sea, esto estará guay cuando pase, pero ahora mismo se nos va a hacer de noche en un rato y vamos a perder el ferry de las 6, que es el último. Pero si da igual, si te vas a meter otra vez en el agua. Sí. El factor aventura es directamente proporcional a los efectos combinados de aumento de cansancio y dificultad en la pista. Si a eso le sumas una ubicación poco recomendada, aparece la fórmula perfecta para cocinar una receta que, si te pasas, puede ser mortal. No vayas a mi tumba y llores, pues no estoy ahí. Yo no duermo. Soy un millar de vientos que soplan, el brillo de un diamante en la nieve, la luz del sol sobre el grano maduro, la suave lluvia de verano. En el silencio delicado del amanecer soy un ave rápida en vuelo. No vayas a mi tumba y llores, pues no estoy ahí. Yo no morí. Rezaba un viejo poema Lakota. ¡Qué hostia le hemos metido, chao! Llegada la situación a este punto, yo creo que ya no hacía falta que Moncho me diera ningún consejo, sino que el barro es muy bueno para el cutis. O sea, he visto mucho enduro y mira cómo está. No parece ni que tiene los años que tiene, que son muchos. Bueno, yo creo que queréis un poco más, ¿no? ¿O no? Ah, voy. En algún momento hay que decidirse. Los muros no mantienen a los demás fuera, sino a ti dentro. Puedes pasarte la vida levantando muros o puedes vivirla saltándolos, aunque hay algunos muros demasiado peligrosos para cruzarlos. Y lo único que sé es que si finalmente te aventuras a cruzar, las vistas al otro lado son fantásticas. Porque Principito dice que la esperanza es lo último que se pierde. Pero aún no habíamos cruzado. Y nuestras fuerzas estaban a punto de agotarse. Bueno, esto... Nos supera, tú. Esto nos supera. Nos está superando, pero vamos, nos está metiendo un meneo el Amazonas. El Amazonas es precioso. Esto es lo más arco que he visto yo en mi vida de puente. No tengo palabras para nada de lo que ha sucedido hoy. Bueno, primero habrá que levantar la moto, ¿no? Otra vez. Ahora, eso sí, esto es bonito de cojones. Voy a decir una cosa, Agu, pero...
¿Qué te dije cuando me estaba comprando el vuelo? Cuando me decías tú, no vamos a caer. Y yo te decía, pues mientras más nos caemos, más me lo dices, más me citas. A mí, he venido a esto, he venido a la aventura, ¿no, compadre? Basta. Vamos al lío. Pongo un puente roto de troncos mojados con huecos entre sí por los que cabe una persona con una caída de 8 metros a un río con pirañas, serpientes y caimanes y se obtiene la coyuntura perfecta para que el riesgo, los miedos y todo lo malo se materialice. Añádele a un tronco traicionero olvidar meter primera y de la aventura emocionante pasas al embrollo serio. ¡Vamos, un poco más! Tío, tenemos que llamar a alguien. No, hay que sacar parte del equipaje. Esto es motoaventura. El capítulo se llama así, esto es motoaventura. Y la verdad, sinceramente, igual preferiría no haberlo tenido que grabar. Porque lo pasamos muy puta, muy puta. Y no sé si ese extremo en el que se te hace de noche en la selva y empiezas a escuchar sonidos raros o tu mente te hace escuchar sonidos raros fuera de, o sea, en tu entorno, donde sabes que, yo qué sé, que un insecto te puede fulminar si tiene una enfermedad o aparecer un jaguar con hambre, que es raro que ataquen a humanos, pero si tienen hambre sí lo hacen. Como que todo eso, que también puede pasar de día, si pasa que la noche acojona más, pues te hace plantearte el decir, coño, o sea, hay que tener cuidado, ¿eh? y bueno, por eso, y este consejo tal vez sea el mejor, que lo más importante es volver a casa, que no lo podemos pasar muy bien con las motos y luego tener una pedazo de historia que contar, ¿no? Todo nos gusta tener anécdotas, pero anécdotas que terminen, al menos con la vida, digo yo, que terminen con la persona sobreviviendo. Pero bueno, nos llevó 1 hora sacar la moto de ese puente. El tema es que no teníamos ángulo, porque entre el tronco que estaba caído y desde donde me podía poner yo, no tenía ángulo para levantarla. Y estaban tan mojados los troncos y había tanta separación entre ellos que estás viendo el puto río abajo y dices, es que me caigo 7 metros. Es que son 7 metros que yo espero que sea agua y espero que no haya nada que me quiera comer. Pero no se sabe. Y ese no saber es lo que te activa el mecanismo de supervivencia. Por lo menos yo lo experimenté así. Mi colega estaba ahí, la verdad es que se asustó bastante. Era su primera experiencia en una moto grande. Y creo que, no sé si será la última, porque fue, vamos. Y al día siguiente, después de 14 horas que estuvimos en ruta, continuamos. Continuamos la ruta rogando a los dioses amazónicos que no nos esperara doble ración de barro, y entre plegaria y plegaria continuamos hacia lo desconocido. Reflexionando dentro del psicocasco esa emoción de doble filo tan inherente a la aventura descontrolada.
Pues la controlada en realidad no es tan aventura. A pesar de que los últimos 40 kilómetros del día anterior nos tomaron 6 horas, hoy el sol había bañado los caminos que nos dirigirían a la frontera brasileña y Super Supernova, lejos de quejarse por la paliza del día anterior, nos invitaba risueña a sacarle partido a su potencia, velocidad, suspensiones y frenos, permitiéndonos disfrutar del placer de conducir en su máxima expresión. El camino no solo estaba seco, estaba delicioso. Y como la gula que padezco es la viajera, no pude evitar atiborrarme de la maravillosa sensación de avanzar a gran velocidad jungla a través, pues pocas cosas hay en el universo que me hagan sentir tan vivo como ir en moto en lugares como estos. Pocas cosas hay en el universo que me hagan sentir tan vivo como el placer de conducir en moto en sitios como esos. Y si es compartido, todavía mejor. La verdad es que me puteó mucho el peso suyo, pero me alegré tanto de poder compartir eso con alguien porque realmente, se me ponen los pelos de punta, solo esa persona puede saber qué fue lo que vivimos allí en su plenitud. Los vídeos muestran una parte, pero no dejan de ser un intento, un reflejo no del todo completo de lo que allí pasamos. Por eso creo que en solo o en compartido, viajar en moto te puede llegar a llevar a atesorar unas experiencias difíciles de olvidar. Por eso, como dice Moncho, viajar en moto es la hostia. ¡Claro que sí, coño! ¡Es la hostia, joder! Y después de la Amazonía ya continué, pues, bueno, me metí en Venezuela. Mi proyecto, para quien no lo sepa, también tiene una vertiente social muy fuerte, de la que hoy no voy a hablar, en otro momento sí lo haré. Y, bueno, fuimos hasta Venezuela sin la moto, pasamos Roraima, el estado de Roraima, Amazonía, Rondonia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, hasta llegar a Paraguay. Entonces yo venía pensando un poco en todas estas cosas, ¿no? Porque como me regañaban siempre por teléfono de no hagas esto, no lo hago otro, joder, digo, hostia, yo no dejo de cagarla, tío. O sea, es que tengo errores siempre. Y me acordé de este poema de Borges. Si pudiera vivir nuevamente mi vida, en la próxima trataría de cometer más errores. No intentaría ser tan perfecto, me relajaría más, sería más tonto de lo que he sido. De hecho, tomaría muy pocas cosas con seriedad, correría más riesgos y haría más viajes para ir a más lugares a donde nunca he ido. Pero a este poema atribuido a Borges le falta algo. Esos viajes y esos riesgos los correría en moto. Comería más helados y menos habas. Tendría más problemas reales y menos imaginarios. Yo fui una de esas personas que vivió sensata y prolíficamente cada minuto de su vida. Claro que tuve momentos de alegría, pero si pudiera volver atrás trataría de tener solamente buenos momentos. Por si no lo saben, de eso está hecha la vida, solo de momentos. No te pierdas el ahora. Yo era uno de esos que nunca iba a ninguna parte sin un termómetro, una bolsa de agua caliente, un paraguas y un paracaídas.
Si pudiera volver a vivir, viajaría más liviano. Si pudiera volver a vivir, comenzaría a andar descalzo a principios de la primavera y seguiría haciéndolo descalzo hasta concluir el otoño. Daría más vueltas en motocicleta, contemplaría más amaneceres y jugaría más con los niños, si tuviera otra vez la vida por delante. Pero ya ven, tengo 85 años y sé que me estoy muriendo. Escribió Borges al final de su vida. Hay quien dice que el poema está atribuido a otra persona. Claro, de los errores a mí me parece que se aprende que te caga. Para mí creo que es una fuente de conocimiento brutal y que no hay que calificar el error como algo negativo o algo malo. Este pequeño videíto es de cerca de la Ruta 40 en la Maixa del Valle y dije, bueno, yo creo que después de estos 2 primeros años ya tengo como una buena experiencia y creo que lo voy a empezar a hacer mejor. Bueno, hasta aquí la charla. No del todo. Hemos estado hablando mucho de lo que es una moto, ¿no? Ese compendio de sensaciones, experiencias, cosas que van mucho más allá del vehículo con 2 ruedas, con 1 o 2 sillín, no sé cuánto que dice la RAE. Entonces, siendo así la moto, ¿cómo podría haberme olvidado yo de la moto con la que empecé? Habría estado mal, ¿no? Mirad. Voy a llamar aquí a unas personas, a los chicos de Other Riders y de KM Solidarity, por favor acercaros por aquí, y lo que voy a pedir a todos que pongamos un poco de tensión, con que viene, 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 ¡Supernova! Vale, ahora hay que contar la historia por detrás. Gracias, Alberto. Estando aquí en las Riders el año pasado, estaba con Pere tomando una cerveza ahí en el bar y yo le decía, tío, la verdad es que no sé qué hacer, mandar el motor nuevo para allá es más caro que comprar una moto aquí con la ayuda de BMW, pero claro, luego tengo que mandarla de allí para allá también, son gastos, los accesorios de la moto son diferentes. Bueno, entonces dijimos, ¿qué coño hacemos? O sea, la situación era complicada. Y llega Pere y me dice, tío, esa moto es la moto con la que empezaste y como te deshagas de ella te vas a arrepentir toda tu puñetera vida. Y yo dije, ¿es verdad? Digo, pues vamos a enviarla entonces de Salvador de Bahía a Barcelona. Me dejé un dinero y dije, espera, pero yo la moto no la voy a usar, yo estoy con la Supernova, ¿ahora qué hago? Bueno, vamos a buscarle un fin solidario, un fin bueno. Y ahí Alfonso Gordon me lanzó la idea y me dice, tío, ¿y si hacemos con KM Solidarity algo para que Supernova tenga una segunda vida? Y como yo creo que cuando uno da más recibe, y lo tengo comprobadísimo, he decidido que con la ayuda de Pérez y de Alberto de Other Riders, que de 2 motos hicieron una, se la vamos a donar para un mejor futuro a KM Solidarity. Gracias. Entiéndela. A lo mejor no arranca, ¿eh? Oh. El eléctrico. ¡Oh! Dale, coño, dale, dale. Supernova, a partir de ahora se va a llamar Supernueva, porque tiene menos kilómetros que la moto que tengo en Perú. El motor, ellos compraron una moto con un golpe y después de estar mucho cambiando piezas, teniéndolas que
las que faltaban, en fin, que le echaron un huevazo de horas, pero el motor tiene a día de hoy 13.500 kilómetros. O sea, está para dar la vuelta al mundo. Claro, pero tiene que tener un finito solidario. A lo mejor yo un día la retomo, porque tiene su puntito ahí en la monocilíndrica y... Yo voy a ser un poco cabrón y os voy a decir, he escuchado por ahí que vais a hacer un viaje a Jordania, ¿verdad? Vamos a hacer un viaje a Jordania, sí. Yo creo que la moto quiere ir a Jordania. Nosotros nos encantaría ir. ¿Creéis que la moto debe ir a Jordania? El público habla. Lo intentaremos, ¿no? Pero que esto va de puta madre, chaval. Que le he hecho 3.500 kilómetros ahora y va mucho mejor que cuando empecé con ella. Bueno, pues chicos, que me lo he pasado de puta madre, que me apetecía, llevaba ya varias semanas queriendo estar aquí en el evento, compartiéndolo. Creo que es una historia muy bonita, estoy muy orgulloso de poder colaborar a que le despierte una sonrisa a personas y la verdad es que siento que tal vez en el futuro la pueda retomar para hacer otras cosas. Así que... Lo ¿sí? primero la lavamos. Sí, la lavamos. Vosotros, que ya es vuestra. Muchas gracias, chicos, ha sido un placer. Gracias. 58 minutos, vamos ahí.